Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, estamos encontrándonos ya en Diálogos y está con nosotros la doctora Betty Amores, ex asambleísta constituyente y asambleísta también, una motivadora política. Por suerte, contamos con su inteligencia y su decisión de seguir participando en política. Y como siempre digo, nosotros alentamos esa participación. Solemos decir que hay que hacer partidos políticos, hay que hacer movimientos políticos, pero que realmente sean representativos y que nos den unas alternativas de poder. Frente a eso, entonces, le hemos invitado, esperamos que llegue también otro invitado tal vez, pero con la doctora Amores la primera pregunta sería, en estos 9 años, gracias por venir, doctora, en estos 9 años, más el informe del presidente, digamos, de la República, 9 años de haber ejercido el poder, la Constitución del 2008, podríamos hacer una evaluación de lo que ha significado tanto el ejercicio del poder con esta Constitución y los 9 años. Bienvenida nuevamente, gracias. Muchas gracias y muy agradecida también. Me encanta que Democracia tenga ahora un espacio en la televisión. Creo que era un espacio fundamental, indispensable de tomarlo para la libre expresión de los ciudadanos y ciudadanas. Gracias. Y sí, bueno, haciendo una evaluación, primero tenemos el texto constitucional y allí yo sigo pensando que la Constitución de Montecristi avanzó en el proceso evolutivo del sistema democrático ecuatoriano. Es decir, una Constitución que consagra el Estado de derechos y no solo el Estado de derecho, donde los derechos estaban existiendo siempre y cuando la norma jurídica los recogiera. La Constitución, en cambio, plantea que los derechos están por sobre la consagración normativa y que tiene que toda autoridad dotada de poder respetar ese catálogo de derechos que está descrito en la Constitución y en los convenios internacionales. Desde esa perspectiva, a mí me parece que la Constitución de Montecristi sigue siendo un documento sumamente importante en la evolución de la democracia en el Ecuador. Sin embargo, y allí yo discrepo de quienes le satanizan a la Constitución y dicen que la Constitución, es decir, el cuerpo normativo es el culpable, o el contenido de ese cuerpo es el culpable de la situación actual. Yo ahí debo discrepar, porque creo que, por ejemplo, un demócrata que ejerza el poder ejecutivo jamás, aunque no estuviera consagrado en la Constitución, pero jamás podría declarar, por ejemplo, que siendo él el jefe del Estado, es el jefe de la función ejecutiva, de la función judicial, de la función legislativa y, en fin, de todas las demás funciones del Estado. Pero ustedes, al poner este texto constitucional, es que eso no está en la norma. No le consolidaron un presidencialismo tan fuerte con una estructura, por ejemplo, como el del Consejo de Participación Ciudadana, que fue cooptado por el gobierno nacional, y tanto que los representantes son exfuncionarios del régimen. A ver, lo que tiene que en la Constitución no existe ninguna norma jurídica que consagre que el jefe del Ejecutivo es jefe de las demás funciones del Estado. Esa ridiculez, esa tontería, lo dijo alguien que lamentablemente en este momento, ¿no es cierto?, es el máximo representante de la función ejecutiva y que es, digamos, digo lamentable porque un demócrata jamás diría una cosa así y lo que es más grave, reflejan una visión de ejercicio del poder que tiene este representante del Poder Ejecutivo. Pero eso no está normado, no está en la Constitución. Pero ¿no cree que se dejaron puertas abiertas para que a través del Consejo, la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura, para que sea quien ejerce el poder y con una mayoría parlamentaria los que controlen el resto? A ver, establezcamos con claridad que las normas jurídicas per se, por lo menos en el caso de la Constitución de Montecristi, no le entregaron atribuciones adicionales al presidente de la República que las que estuvieron descritas en la Constitución de 1998.
Y se lo digo con conocimiento de causa. Claro. Yo fui la vicepresidenta de la Comisión de Estructura del Estado en Montecristi. De modo que sé exactamente lo que pusimos en ese articulado. ¿Se les fue alguna cosa o no? No, ese artículo, el artículo que habla de las atribuciones del presidente de la República, no creó ninguna atribución adicional a las que estaban vigentes en la Constitución del 98. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Digamos, sobre la base de lo que fue el proceso ciudadano, yo digo, de enderezar los problemas que hubieron en el sistema democrático, se pensó en una nueva arquitectura para el nombramiento, arquitectura del Estado, para el nombramiento de las autoridades de supervisión y control, ¿verdad? Y esa estructura, ese poder, fue la función de participación ciudadana y transparencia, ¿verdad? ¿Se arrepiente de eso usted o no? Yo creo que habría que hacer un proceso de nombrar a esas autoridades a través de un mecanismo más idóneo. Podría ser, por ejemplo, vía elección popular. Sí. Podría ser. Porque lo que pasó fue que, como usted bien decía al momento de su pregunta, en los hechos ocurrió que esos integrantes tan importantes del Consejo de Participación Ciudadana eran exfuncionarios del gobierno. Y en esa medida no representan a la ciudadanía, representan al gobierno, lo cual en definitiva logró el objetivo de que el Ejecutivo se tomara la totalidad de las funciones por la vía del nombramiento de autoridades como Contralor, Fiscal General, miembros del Consejo de las Superintendencias, Consejo Nacional Electoral, en fin, todas esas funciones fueran tomadas por el Ejecutivo a través del nombramiento de personas de la confianza de ese gobierno. Le presento a Fernando Casado, ¿Qué tal, Fernando? El doctor está de decano de un área en el IAEN. ¿No? Sí. Qué bueno. Él nos comentaba en un diálogo que compartimos la semana anterior, que él veía que esta Constitución, quizá con las mismas inspiraciones que usted no la va puntualizando, él nos decía, no, esta es una Constitución que no la tiene ni España. Yo decía, bueno, y espero que no la tengan así. Fernando, ya vamos a ir analizando más elementos. Fernando Casado, bienvenido. 9 años de gobierno, decíamos, pero también del 2008 acá, esta Constitución de 300 años ha sufrido variaciones, no por las vías que se debían hacer, sino por las que el Ejecutivo con su mayoría ha hecho, ¿no es cierto? ¿Qué podrías rescatar de esta Constitución? Yo sé que la valoras mucho, pero así unos 3 o 4 puntos, porque tienes conversando con nosotros, dialogando a la doctora Betty Amores, que fue asambleísta constituyente, y claro, podría incluso entre los dos aclararnos a los ciudadanos qué nomás está por descubrirse de esa Constitución. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, la tradición ecuatoriana y latinoamericana es de una constante reforma de las constituciones. Desgraciadamente, normalmente ocurre de acuerdo a los intereses del gobernante de turno, ¿no? ¿Qué número de constituciones es esta? ¿La 25? La 20. 20. Entonces, no me digas que en la universidad les preguntas que no sabes cuántas tenemos. No, Bolivia, Venezuela tienen 20. Pero en cualquier caso, ya que tenemos un tipo de constituciones que yo no creo que hayan sido en este caso hechas a imagen y semejanza del gobernante de turno, sino que se ha intentado trascender esa lógica perversa que ha imperado en el constitucionalismo latinoamericano tradicional, y se hace un texto que además forma parte quizás de un nuevo tipo, una nueva estirpe de textos constitucionales que son, quizás se le puede llamar neoconstitucionalismo o nuevo constitucionalismo latinoamericano. Y me parece que son las constituciones de avanzada a nivel normativo, teórico, del momento. ¿Qué rescato yo en primer lugar de este tipo de constituciones? Primero, que plasma lo que se lleva discutiendo a nivel de derechos humanos desde hace varias décadas y que nadie se había atrevido a hacer, que es colocar a todos los derechos humanos en el mismo plano, donde da igual que sea un derecho social, civil o político,
son todos iguales y para demostrarlo son todos justiciables, son todos reivindicables ante los organismos jurisdiccionales. Y esto además ya está ocurriendo. Hay una cierta efectivización, un cierto desarrollo jurisprudencial por parte de los organismos jurisdiccionales ecuatorianos que están plasmando derechos sociales o están motivando sus sentencias ¿Tienes algún en ejemplo? derechos sociales. Sí, sí, en materia hipotecaria, por ejemplo, ya tenemos varias sentencias que han defendido el derecho a la vivienda de las personas. Y esto es bastante importante. Obviamente tenemos un poder judicial que está todavía chapado a la antigua, por así decirlo, que viene de las corrientes liberales que precedieron a la Constitución actual, y esto no solamente es que se declara por decreto o mediante solamente una nueva norma, sino que requiere de una cultura jurídica que hay que ir adquiriendo poco a poco. Pero en cualquier caso, las bases están ahí planteadas y son muy interesantes, no solamente como un caso para Ecuador, sino de nuevo como inspiración para los textos constitucionales por venir o incluso los textos internacionales, porque efectivamente esto es un primer paso, al igual que en el año 1917 fue la Constitución mexicana la primera que plasmó un derecho social y después vino todo el constitucionalismo social en Europa con la socialdemocracia, con el estado de bienestar, donde yo creo que va a ser inspiración de textos como por supuesto las futuras reformas o constituciones que vengan en España. Eso como primero. Sí. Y eso cambia un cambio de paradigma a nivel de la comprensión de los derechos humanos. Doctor Amores, yo no quisiera que nos pase, pero el ejemplo traído por Fernando es el de México, que haya un PRI aquí por 75 años. Pero eso no tiene nada que ver. O sea, unas constituciones, estas novedades así muy grandes, que ustedes las plasmaron. Y yo siempre cuando les recuerdo, hay muchas cosas que a mí me inspiran y que creo que son, que se avanzaron. Siempre tiendo más a las libertades que a las libertades normadas, es cierto. Pero coincide este pensamiento, por ejemplo, esta homogeneización de los derechos, para que todos sean además justiciables, con la intención que tuvieron ustedes. Sin lugar a dudas. Sí. Claro. La justiciabilidad de los derechos fue un principio creado en Montecristi. Porque nos dimos cuenta que la Constitución del 98 consagraba derechos, pero no establecía ni la obligación de las autoridades de respetar e incorporar esos derechos en sus decisiones, por ejemplo, judiciales, pero además no había la posibilidad de que la ciudadanía exija el derecho per se. Por eso es que cuando se declara en el artículo 1 que Ecuador es un estado de derechos, se hace un paso bien importante, porque en la teoría liberal lo que planteaba es que el derecho de la persona existía en tanto y en cuanto la norma jurídica lo reconociera. Pero la Constitución de Montecristi da un salto y dice que los seres humanos estamos dotados de un conjunto de derechos y los establece sin que sean excluyentes los demás, que no importa que no consten en la norma jurídica, ¿verdad? Incluso hay normas en la Constitución que dicen que si se presentasen casos en los cuales estuviera en cuestión un derecho, aunque la norma dijera lo contrario, el derecho es lo que prevalece. Desde ese punto de vista, y yo sé que usted es un demócrata, los derechos son lo más importante y en esa dirección, por supuesto, la Constitución de Montecristi ha avanzado, digamos, en función de los derechos de las personas. ¿Por qué, por ejemplo, no se refleja esos derechos en cuanto al ejercicio frente a la judicatura de, por ejemplo, ir a una... ¿Cómo se llama esto? De la Constitución, cuando yo voy a exigir una acción de protección. Una acción de protección, no me salía. Una acción de protección. ¿Por qué eso es el 98% rechazado? Porque, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, maneja el Consejo de la Judicatura. Y el Consejo de la Judicatura ha establecido unas reglas de aplicación de las normas limitando el ejercicio de sus derechos. Y entonces allí ya hay problemas serios, porque el Consejo de la Judicatura no ha debido limitar lo que está en la norma de superior jerarquía, que es la Constitución. Pero eso es con base en lo que ha pasado en el proceso de aplicación de las normas. Y además yo debo decir que hay innumerable cantidad de violaciones a los derechos y a la Constitución que en este momento nos rige por parte de las autoridades
actuales. que está gobernando, claro. Tal es el caso, por ejemplo, de la ley de comunicación. En la ley de comunicación se hace una interpretación absolutamente contraria a lo que dice el texto constitucional sobre la libertad de expresión. El derecho dice que no estará, por ejemplo, sometido a censura previa. Y en este momento, claramente, el Consejo, la Superintendencia de Comunicaciones, la super famosa Supercom, lo primero que hace es hacer unos juicios de valor, incluso antes de que se publiquen las noticias, lo cual es censura previa. Y no solamente a través de eso, sino a través de todos los juicios y acciones en contra de los comunicadores que ha establecido esta suerte de terror, ¿no es cierto?, de siquiera mencionar alguna crítica al gobierno por y de estar en una especie de posición fetal como para defenderse de lo que pueda pasar. Exactamente. Y pero ahora vienen las frecuencias. Pero eso no lo puede evitar ningún texto legal. Porque nunca nosotros nos podemos imaginar la X, Y, Z o 100.000 situaciones que pueden presentarse a la hora de aplicar una norma. Entonces, lo que ahí tiene lo que que haber Fernando ahí, dice, esto de la cultura, el cambiarnos del chip, ¿nos falta? Claro que sí. Pero no solamente en las autoridades judiciales. Sobre todo, por ejemplo, en el representante del Poder Ejecutivo, que ha sido capaz de decir públicamente que él es el jefe de la función legislativa, como jefe de Estado, jefe de la función legislativa, jefe de la función electoral, jefe de todas las funciones, de la función judicial también. Y además, el Rey Sol, el Estado es soy el yo. Roy, exactamente. Pero eso lo dijo, ¿eh? Claro. Eso Pero sí tú entonces lo ves, pero además no solo lo dijo, sino que lo ha ejercido. Porque cuando hizo la campaña de 2011 para hacer una enmienda constitucional que le permita ponerle a su secretario privado como presidente del Consejo de la Judicatura, que es el consejo que emite los nombramientos y hace las destituciones de los jueces, ¿no es cierto? Para lograr esa magia, lo que hizo fue una campaña diciendo que efectivamente sí, que se iba a tomar la función judicial. La mano en la función judicial. Que iba a meter las manos en la función judicial porque la función judicial estaba muy mal. Quizá Fernando nos ayude en esto porque no sé si Fernando estuvo en el país ahora. En España tienen rey. Y entonces puede ser que puede hacer una homologación la figura, claro. Pero es un rey por lo menos que trata de hacer unas mayorías en el Parlamento para que si haya... no hay mayorías, convoca elecciones. Pero el nuestro es un rey. Dejen patatas con manzana. A ver, entonces enredemos esto. O sea, yo creo, primero, otra de las grandes virtudes de la Constitución fue la división pentapartita de las funciones públicas, que creo que es muy interesante. Y a ver, lo que sí suele ocurrir en nuestras democracias, y siempre ha ocurrido, y vamos a ver primero cómo se desempeñan las democracias en términos generales y después lo aplicamos a la ecuatoriana para quizás acotar un poco ciertas exageraciones que estoy viendo en el ambiente, es que obviamente por ejemplo en España, una democracia parlamentaria dividida en tres poderes: judicial, legislativo y ejecutivo. Siempre va a ser, nunca va a haber lo que se llama cohabitación en francés, ¿no? Que es que el legislativo y el ejecutivo sean de distinto color. Entonces ahí ya tienes un legislativo y un ejecutivo en España, siempre como democracia parlamentaria, que van a coincidir, porque el presidente del gobierno sale del Parlamento. Sin embargo, aquí tenemos elecciones diferenciadas. Desgraciadamente se celebran el mismo día, no como en otros países como Venezuela, que es presidencial, pero tiene las legislativas por un lado y las presidenciales por otro, y eso da lugar a que, por ejemplo, tengas a un Parlamento o a una Asamblea Nacional de un color y tengas a un Poder Ejecutivo de otro color. La democracia, el sistema presidencial nos da la ventaja de poder diferenciar esos dos poderes y que tengan tendencias ideológicas distintas. En España también para lo que que suele funcionen los contrapoderes. para que haya los contrapoderes. Pero que eso es mentira, eso no ocurre en países como España. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en España, como normalmente, ahora por fin llegó la modernidad y hay 4 partidos políticos, pero en España normalmente ha habido únicamente 2 partidos políticos que se han alternado. Y eso de la aspiración de tener bipartidismo en algunas democracias de América Latina. Bueno, eso es lo que se ha venido derrumbando. Eso es otro cuento, pero es lo que se ha venido derrumbando. Porque esa ha sido la tradición en América Latina. Los liberales y los conservadores que se alternaban en el poder, adaptados hasta finales del siglo XX, ha ocurrido más o menos en todos los países. Eso se fue, ese partidocracia derrumbándose. Pero entonces, esta constitución... Claro, pero lo que quiero decir, pero en España, por ejemplo, vas a ver que el Poder Judicial
siempre coinciden los miembros del Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura, con el partido que ejerce el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque suele ser el partido hegemónico. Es muy difícil en un sistema parlamentario salir de lo que aquí estamos criticando. Aquí estamos criticando lo que normalmente siempre ocurre en Europa. Pero yo creo que efectivamente, aunque aquí haya una cierta hegemonía, porque ha habido hasta el momento un apoyo popular avasallador del actual partido en el gobierno, eso no quiere decir que pueda ir cambiando en el futuro. Y obviamente si tú tienes de 137 diputados 100 de Alianza País, sí, por el apoyo popular y por la fórmula DONT, que siempre favorece a las mayorías, desgraciadamente, yo estoy de acuerdo con eso, pero es igual en todos los países del mundo, desgraciadamente, yo lo haría más proporcional, estoy de acuerdo contigo. Tienes también entonces un poder ejecutivo elegido por la gente directamente del mismo color, y después obviamente vas a tener unas instituciones públicas, el resto, donde... color. Puede ocurrir, pero, como está ocurriendo actualmente. La pregunta sería, ¿y los jueces en España responden a la intención del gobierno? ¿Te parece desgraciadamente, que sí? O sea que ahí también hay unos poderes que el que gana los coopta a todos. Desgraciadamente sí, si tú miras los recursos... Pero hay jueces capaces de sancionar y de ponerse de pie frente... Bueno, hubo uno que era el famoso Garzón y mira cómo acabó. Garzón lo echaron de la judicatura, que era una cierta nota discordante. Seguro. Y no era trigo limpio tampoco, sí, claro. Pero te quiero decir que ese sí podría haber sido un cierto juez con un cierto valor de intentar ser en ciertos ámbitos un poco creativo, y mira cómo acabó, execrado de la función judicial, porque obviamente aquí la función judicial tiene unos parámetros de funcionamiento y el que se sale del tiesto acaba execrado. Entonces, lo que te quiero decir, lo que yo quiero es que no exageremos. Yo sí estoy de acuerdo en que tienen que haber mecanismos como el Consejo de Participación Ciudadana, en donde haya una mayor capacidad de control de la ciudadanía del propio órgano. Yo sí quiero que haya organismos donde se refleje realmente una ciudadanía activa y participativa. Yo quiero eso. Pero no creamos que lo que está ocurriendo acá no es democrático y que lo que está ocurriendo acá difiere de otras democracias que siempre se han considerado como solventes. Porque para mí esta es una democracia muy solvente, y sobre todo creo que gracias al texto constitucional que tenemos, la movilización ciudadana, obviamente esto es una lucha y donde hay que pelearse cada una de las victorias y éxitos en estas batallas, puede conseguir y tomar espacios gracias al marco constitucional que tenemos, que son las reglas del juego. Eso no ocurre en España. Obviamente el Poder Ejecutivo va a querer tener una predominancia y una hegemonía y que nadie le chiste. Lo entiendo también, porque para eso es el Poder Ejecutivo. Pero tenemos una ciudadanía activa y controlaremos esos poderes. Doctor Amores, entonces la inspiración que ustedes les dieron, justificada así, vista tan es lógico, tenían que tomarse todos los poderes. A ver, sin mecanismos institucionales de contrapoder, estoy diciendo mecanismos institucionales, no estoy diciendo la calle, porque puede ser que en la calle hagamos cosas, pero si es que no existe por lo menos está ahí. Exacto, tienen que haber, en una democracia sana, saludable, tienen que haber unos mecanismos de ejercicio de contrapoder. Y yo allí digo, podrá ser el caso de Europa, pero también creo que por eso hay unas crisis bien fuertes y nosotros tenemos que aprender de las lecciones europeas para no cometer los mismos errores. No puede ser, ¿no es cierto?, que representantes de la ciudadanía, como son los asambleístas, no hayan presentado ni un solo proyecto de ley por su propia iniciativa, sino que todos los proyectos de ley que se tramitan en la legislatura, todos provengan del Poder Ejecutivo y se aprueben, pero ahí hay así contengan violaciones a derechos, se aprueben sin chistar ni una palabra para que el Ejecutivo... y los que han presentado los otros no se los da a tratar. Y los que presentan las minorías. Pero además ahí está un temita que, bueno, uno porque ha estado en este proceso sabe hasta los más pequeños detalles, y es que te quiero decir que para estas elecciones de este Parlamento que está en funciones, se hizo una inconstitucional reforma del Código de la Democracia para volver a poner en vigencia un modelo de repartición de escaños que fue ya declarado inconstitucional por la Corte Constitucional, que es el método de Font modificado. Precisamente, ¿y por qué fue declarado inconstitucional? Ya había una declaratoria de inconstitucionalidad de ese mecanismo de entrega de los curules, sin embargo de lo cual este gobierno volvió a presentar un proyecto de ley, pasó ese proyecto de ley incluso fuera del tiempo, ¿no es cierto?, permitido por la ley,
incurriendo en una norma inconstitucional porque allí básicamente se elimina la posibilidad de representación de las minorías. ¿Con qué fin? Con la finalidad de hacer lo que está haciendo y que vemos ahora. ¿No es cierto? Y de tener lo que Fernando las dice, leyes incluso es una más absoluta absurdas, mayoría. las leyes más absurdas, y eso podrá venir de Europa o de la Conchinchina, pero no es posible que leyes que contienen normas que violan derechos, por ejemplo, el caso craso más ridículo, que dice que el gobierno, por esta última, ¿no es cierto?, que puede hacer un descuento de la remuneración de los trabajadores. De un día. Ya, cuando de la salario, Constitución te dice que eso solamente es posible si el trabajador voluntariamente acepta. Pero se ha impuesto eso por una ley. Y ese es un derecho laboral adquirido. Pero este solamente es un ejemplo de lo que son capaces de hacer los poderes totalmente tomados por una sola Antes de irme a un función. corte, yo sí quisiera que digas un tema. ¿Se puede evaluar las constituciones o porque son así tan de ilusión no se evalúan? Bueno, hay que evaluarlas, pero no sé muy bien a qué te refieres exactamente, Francisco. ¿A qué te refieres con evaluar las constituciones? Hay que evaluarlas con toda la utopía que significan. Claro, hay que evaluarlas, hay que ponerlas en tela de juicio y contrastarlas con la realidad, como estamos haciendo en este momento. Hay que mejorarlas cuando sea necesario. Hay que desarrollarlas para que no se conviertan en letra muerta. Hay que desarrollar las leyes, los decretos, etcétera, de acuerdo al espíritu y a la norma establecida en la Constitución. Sí, claro. O sea que regresamos en 2 minutos por este corte para ver si es posible lo que Fernando dice que hay que hacer, y si Betty, que yo siempre le recuerdo que es también responsable de esta Constitución y la defiende y la sigue defendiendo, no así todo como se ha manejado. Regresamos en 2 minutos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Inicio del espacio publicitario. Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años de edad, te invitamos a ser parte del Servicio Cívico-Militar Voluntario, sábado 4 de junio 2016, de 8 a 17 horas, en los centros de movilización del país. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. Mayor información en www.dirmov.mil.es, Facebook, Dirección de Movilización, Twitter, @dirmovsocial. Fin del espacio publicitario. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos dialogando y claro, en el intermedio hay algunas ideas que se podrían decir también en público, y creo con los 2 invitados que tenemos, sí, yo que me tengo que controlar porque no estoy en el debate, sino solo pregunto. Y entonces ahora comienzo con Fernando. Esta evaluación y esta posibilidad de ver el desarrollo de la norma, de esto que inspiró una constitución que iba a durar 300 años, pero que ya vemos que no, que cada vez, y de tu criterio también dirías, hay que irla mejorando, si es que hay que mejorarla, cambiarla o frenarla, no sé. ¿Tú qué dirías de esta constitución, además de esta visión positiva que tienes de derechos, declarativa y eso? ¿Qué más podrías mirar ya en la vida diaria del ejercicio que ha consolidado un poder que para muchos es casi absoluto? Sí. Bueno, para mí quien diga que se ha consolidado un poder que es casi absoluto me parece una exageración. Asumo la responsabilidad. Vale. ¿Cuánto tiempo estás en Ecuador? 2 añitos. ¿2? Pero para mí, a ver, pero entonces vamos a ir a qué quiero. Sí, por favor. Creo que esta Constitución
y allí la constituyente, no sé si me va a contradecir, creo que abre en principio una cantidad de artículos para la participación que pareciera más bien que se deja una puertecita abierta para que el poder constituido después del poder constituyente siga siendo constituyente siempre, o que se quede una llama abierta de un poder constituyente continuo. De ahí también que podamos llevar a cabo modificaciones. Otra cosa son que podamos ver que ha habido un abuso o no del poder ejecutivo, de que haya habido un intento por frenar la participación o no. Pero desde luego yo creo que se han abierto unas posibilidades muy interesantes. Después, en la práctica, yo quiero ver y quiero contrastar la Constitución con lo que ha ocurrido en el país, y me parece muy importante hacerlo. Vamos a encontrar siempre críticas, pero yo prefiero ver siempre el vaso medio lleno por los progresos que desde mi punto de vista, se han producido en el país. Cómo este país ha, y lo hablábamos también el otro día, colocado como en el epicentro de la toma de decisiones y de las políticas públicas, lo social. Como ha habido también, yo creo, un cambio del sujeto político, una mayor estabilidad política, lo cual no quiere decir que el ecuatoriano haya bajado la guardia. Muy al contrario, sigue siendo muy observador y controlador de la legalidad y de los procesos, y en el momento en el que se vea perjudicado va a volver a salir a la calle como lo hizo en el pasado, solo que no ha hecho falta hacerlo. Un progreso en cuanto a la caída de la pobreza, el aumento de la educación, de la salud, el acceso a la libertad de movimiento gracias a la viabilidad, un mayor poder adquisitivo. Los estándares sociales en Ecuador son realmente admirables y ejemplo de otros muchos países. ¿Te pesa eso, el valor de los ingresos que han tenido? Nunca antes hemos tenido tantos también. ¿O eso no importa? Pero tú puedes tener una gran cantidad de ingresos y no repartirlos, que es lo que ha venido ocurriendo normalmente en América Latina. Daba igual las fluctuaciones de crecimiento del PIB y de la riqueza en el país, que la gente seguía empobreciéndose o manteniéndose empobrecida. Con lo cual yo creo que obviamente ayuda a tener muchos más ingresos, pero no es eso lo importante. Lo importante es tener la voluntad para distribuir la riqueza. Bueno, esta Constitución les permitió eso, pero Fernando, dicho, la constituyente me puede decir, y yo le aumentaría una cosa adicional. Es casi una ampliación del informe a la Nación. A ver, yo creo que Fernando dibuja un escenario que puede ser el escenario que pinta el gobierno, pero que no es el escenario que lo estamos viviendo, ¿no es cierto? Yo diría ya en este punto más del 64% de la población. Es un escenario, digamos, y vamos a establecer los límites. Primero, ¿no es cierto? No existe en la norma constitucional ni un solo artículo, ni uno solo, que abra esa ventanita para que el poder constituido siga siendo siempre poder constituyente. Si no, tú dime... La participación, los 65 artículos de participación. Sí, pero el Consejo de... O sea, eso se basa en la participación ciudadana, no en la dictadura del poder constituido. Claro, pero por eso se abren ahí una serie de herramientas que pero no para el poder ejecutivo, sino para la ciudadanía. No, bueno, y después también hay iniciativa legal ciudadana, hay una gran cantidad. Toda democracia, como toda democracia. La española, el otro día lo discutíamos y no. Aquí el porcentaje sigue siendo exactamente el mismo para la iniciativa de presentación de leyes. ¿En comparación a cuál? ¿La del 2008? Sí, no hay ninguna diferencia. Claro que no, pero la del 2008... Ahí también se marca... Perdona que te interrumpa. No, tranquilo, pero lo que te quiero decir es que no hay ninguna norma que le permita al Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, digamos... transformarse en constituyente permanente. No hay. Lo que ha pasado es que se ha tomado esa atribución per se. O sea, ha violado la propia Constitución. ¿El Ejecutivo hablas? Claro. Sí, del Poder Ejecutivo. Claro, yo hablaba de... Ahora, el poder del pueblo, el poder de la ciudadanía... En este minuto lo único que tenemos son las calles, porque no tenemos absolutamente nada más. ¿A dónde acudir? O sea, no podemos acudir al Poder Judicial, ¿verdad? Porque el Poder Judicial primero consulta, ¿no es cierto?, si somete a juicio determinadas autoridades. Por ejemplo, los actos de corrupción van a la Fiscalía y ahí se quedan. Y tenemos un fiscal que da miedo, un fiscal que ya debía haber renunciado hace siglos. Por los involucramientos que tiene tanto en el tema de política petrolera como el otro tema más específico de la señora que fue estafada, ¿no es cierto? Un fiscal general, imagínate. La ciudadanía no se siente representada por el fiscal general como representante de la bendita pública,
no hay. O sea, la gente dice, ahí no existe. La Contraloría General del Estado, yo tengo aquí el artículo, dice que tiene 1000 y pico de... 26.280 glosas. Que eran 1000 y pico ya, de y millones, se justifica 854 millones de dólares, pero el tema de corrupción es mucho más que eso. Son miles y millones de dólares. Sin embargo, nadie está preso. Si están presos 1 o 2 es la excepción. Todos los demás son santos. Y resulta que aquí, ¿no es cierto?, hemos tenido los ingresos más altos de la historia de este país desde el momento en que se descubrió el petróleo en la Amazonía. El aporte ha sido de aproximadamente 84 millones. Y de acuerdo a la información de los recursos que hemos tenido, el Ecuador ha tenido 240 millones de dólares de ingreso, ¿ya? Sin embargo, nunca en la vida hemos tenido una deuda externa tan grande como la que tenemos en este minuto, que ya en este punto es casi que incontable, porque se suponía que era de 35.000 millones, pero ahí no están los 8.000 millones que se le debe al IES, ¿no? Ni está todavía la deuda con los chinos, que son otros 8.000 millones, es decir, ya superamos hace siglos lo que dice la norma constitucional, que dice que no te puedes endeudar más allá del 40% del PIB. Entonces, yo te quiero decir que no es que la ciudadanía no ha necesitado, la ciudadanía ha necesitado, y hemos salido a las calles, porque la ley de herencias y de ¿cómo es? Patrimonio y plusvalía, son leyes completamente locas, ¿no es cierto? Hemos salido a las calles. Leyes. Ya, hemos salido a las calles, sin embargo de lo cual sabemos que no tenemos ninguna estructura institucional, ninguna, a la que podamos acudir. Lo único que estamos esperando ahora los ecuatorianos es que llegue el día 24 de febrero para ir y depositar nuestra voluntad y decirle, señor, váyase a su casa con todos los que le acompañan. Y eso es la democracia. Y eso es la democracia. Sin embargo, tú sí notas una diferencia entre tener dinero incluso para repartir y no tenerlo y tener, qué sé yo. Yo pensaba solo en un crédito de 120 millones de dólares al FMI que te ponía para subir la gasolina, subir un montón de cosas, y a este gobierno le dieron 380 por ser miembro del Fondo Monetario, ¿no? Claro, con una mayor solvencia y sin imponer una serie de condiciones serían de le dieron como que fuese reparto de utilidades. Ustedes no me están tampoco queriendo entrar al trapo de los logros. A ver, entendamos una cosa. Eso nos faltó analizar. Entendamos una cosa. A ver, en la siguiente entonces un país tan rebelde como el Ecuador, que ha echado no sé cuántos presidentes. Nos encanta ser así. Claro, y seguramente rebeldes, con muy buenos motivos para echarlos, por ¿no? supuesto. ¿Por qué ahora tenemos una paz social que no se disfrutaba hace tanto tiempo? No hay paz social. No, comparado con momentos anteriores. Y sobre todo, en un momento en el que hay una caída brutal de los... Porque esto es un golpe muy grande el que se le ha dado al país. La caída de los precios del petróleo, la desaceleración de China, la quiebra de uno de los mercados más importantes de las exportaciones de Ecuador, el arbitraje internacional en el cual también le volvieron a golpear con el caso de Oxy al país, la depreciación de las monedas de los países vecinos con una política fiscal monetaria que no se puede ejercer porque estamos dolarizados. Entonces, con todos estos golpes, yo creo que está aguantando de una manera que hay que quitarse el sombrero al gobierno. Y de nuevo, seguramente tendremos un montón de cosas que criticar y un montón de cosas que tendremos que mejorar. Para eso estamos además en un proceso continuo de mejora. Sin embargo, yo creo que se está todavía disfrutando de un gobierno que yo me atrevo con la boca llena a decir, que me atrevería a decir, analizándolo como extranjero, ¿no? Que mucha gente se reirá de mí, el mejor de 200 años de vida republicana, y que además son unos logros indiscutibles lo que hay, y para eso tenemos las elecciones además a principios del 2017, para que se vayan a su casa, no solamente Correa, porque ya se habrá ido, sino incluso este proceso en caso de que la población no esté de acuerdo con él. Sin embargo, yo creo que hay muchas veces
una falta de sensibilidad con los logros, y eso nos evita tener una buena perspectiva, una perspectiva amplia de cómo, si queremos criticar y queremos quitarnos de encima al gobierno, partidos de oposición, están completamente despistados porque no hacen una buena lectura de la sociedad. Nos obcecamos con lo negativo y aquí han ocurrido cosas maravillosas que hay que reconocer, y a partir del reconocimiento de las mismas intentar dar alternativas para mejorarlas. Si no vemos lo bueno que ha ocurrido, la oposición lo va a tener muy difícil para poder hacer una buena lectura de la realidad ecuatoriana. Betty, la verdad es que yo me declaro entre los ciegos. Sí, más ni más, yo... Por eso os va tan declaro... mal, Francisco, perdéis todas las elecciones en los últimos 10 años. Es que hubiese sido candidato para perderlas, sí. No las he perdido. Pero, Betty, esta es una visión y una forma, yo diría incluso de responder de quienes ejercen el poder, ¿no es cierto? Desde esta reivindicación incluso que no se la siente y que por ahora la ciudadanía comienza a decir, bueno, se acabó el reparto y ahora vamos a ver cómo nos toca, pero además, ¿cuánto nos costó esto y el renunciamiento a algunas libertades por esto que han hecho, no como dádiva generosa, sino porque les eligieron para eso? Así es. A ver, primero vamos a poner algunos y puntos sobre algunas IES, ¿no es cierto? Porque no sé si Francisco sepa, yo estuve en el inicio de este, Fernando, en el inicio de este proceso y fui, digamos, subdirectora nacional de país. Del partido del gobierno. Estuve en la Asamblea Constituyente como parte de la mayoría de país, ¿verdad? Y por eso es que yo puedo decir que el proceso fue uno en el primer y segundo año y un otro ahora. Yo con eso estoy de acuerdo. Absolutamente. Yo con eso estoy de acuerdo. Sí. Entonces, por ejemplo, y voy a citar cifras porque es necesario puntualizar. ¿No y ahora a lo mejor en cuanto a la utopía de la agenda que se había marcado los 2 primeros años. Exacto. Yo fui parte del equipo, digamos, que elaboró el programa de gobierno, el primer programa de gobierno, con Alberto Acosta y demás. Entonces, a ver, primero los ingresos del país han sido básicamente por petróleo y por tributos y por impuestos. ¿Sí? Con base en esos dos fuentes de ingresos, el gobierno ha tenido un ingreso de 240.000 millones de dólares en estos 9 años. ¿Ya? De acuerdo a las investigaciones del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica, tan solo el 16% de esos 240.000 millones de dólares fueron entregados en obra pública. Lo demás, ¿no es cierto?, fue entregado como gasto corriente, que está registrado en cambio como inversión, donde están las famosas consultorías, toda aquella locura que se vivió en los años de vacas gordas, y hay un 68% de gastos corrientes. Yo aquí estoy corrigiendo el dato porque Eduardo Valencia ha dado el último dato, que es 240.000 y no 231.000, pero el porcentaje se mantiene, 68% de gasto corriente. Entonces, la ineficacia en el gasto no es atribuible ni al fenómeno del Niño, ni a la depreciación de las monedas, ni a la baja del petróleo, no es imputable a nadie más que a los que han ejercido el poder. Y esos han sido el presidente de la República y todo el Estado Central. Ellos son los que han asignado estos recursos, 68% a gastos corrientes y apenas un 16% a gastos de inversión. Pero ¿se podría reivindicar el gasto social? Lo que pasa es que el gasto ¿dónde social... lo colocas? Es que claro, yo las cifras que tengo son 50% de inversión en gasto social, de salud, educación y justicia. Lo que pasa es que dentro del gasto de los gastos tenemos cifras... Pero los gastos de capital, allí están todas las carreteras, todas las obras los necesarias o no, las escuelas, porque te voy a decir, o sea, se construyeron aeropuertos que después daban 50 y 60 millones de déficit y tuvieron que cerrar. De verdad que creo que ahí o la famosa refinería del Pacífico, que la presupuestaron en 200 millones y terminó costando 1.200 millones de dólares. Y uno se pregunta, ¿dónde está esa plata? ¿No es cierto? Entonces, aquí, o sea, el mundo así hermoso que estás planteando, a mí no me parece que sea tan hermoso. O sea, a mí me parece que con semejante cantidad de ingresos
y habiendo sido parte de un proceso que soñó, ¿no es cierto?, un manejo diferente de las políticas sociales, por ejemplo. O sea, esto es una decepción y un acto de traición, porque lo que yo creo que ahí hay es un grupo de amigos que no tienen ideología, que han visto que en el Estado hay mucha plata y querían enriquecerse rápido y con mucha cantidad de dinero, y lo que hay ahí instalado es un grupo amorfo de gente que ha abusado de los recursos del pueblo. Vale, Fernando, una cosa además, tenías razón que perdí unas elecciones en el 2008, sí, yo estuve en ese proceso para no, pero eso fue antes de la Constitución. No, yo digo que a partir de ahora es muy difícil. Bueno, vamos, o sea, el problema es que yo no creo que yo pinte un cielo y un paraíso. Tendrías tú, por ejemplo, no, pues son que la inversión en educación, en salud, en justicia, infraestructura, pues ha sido un gasto público que supera el 50%. Pero tú no diferencias entre el gasto que te sirve para o solo gastar. Claro, bueno, pero espérate. Hombre, es que yo creo que también invertir en educación, invertir en salud... Por supuesto, es una inversión. Eso es una inversión. Las becas son una inversión, las medicinas son una inversión. Pero 14.200, ¿cuánto los PhD que están en el exterior, esos son los tú el otro día decías que van a venir, son 14.200 y que se van a quedar en el desempleo. Mi sobrina es una de ellas, te cuento, que nunca pudo terminar de quedarse. Y mucha gente que tiene la más alta calificación técnica y que el gobierno le dijo, y usted, señorita, tiene que regresar para pagar su beca. Ella vino, se presentó y dijo, bueno, vengo a trabajar. ¿Dónde debo trabajar? No hay trabajo. Ni en el sector público y peor en el privado. Se supone que el CNESID está haciendo además la recepción de esta gente, ¿no? No se supone, pero capaz no que fueron a ver en el aeropuerto. En el IAEM, por ejemplo, estamos abriendo ahora 11 plazas donde a lo mejor se puede postular tu sobrina. Bueno, ahora está de regreso, se la voy a... claro que se venga, es derecho ambiental y a lo mejor pues, que se postule a una de las plazas que se están abriendo. Pero no digas... Además hay discriminación Fernando, no digas positiva a los ecuatorianos. No digas que es sobrina de Betty porque no la van a aceptar. No, eso no va a ocurrir. Eso te puedo asegurar. Te puedo asegurar que da igual de dónde venga. Los criterios son extremadamente objetivos. Pero y no hay ayúdanos a entender, porque yo claro, a mí me acusan ustedes de pintar. Te acusamos, no. Bueno, me decimos estáis que diciendo, tú ves un país que yo no veo. Claro, y ustedes ven un infierno que yo no veo. Yo no veo tampoco un infierno, veo un país que en muchas cosas retrocedió y en otras con tanta plata no ha logrado consolidar. Pero si hubiéramos retrocedido, ¿tú crees que este tipo no habría salido ya por la puerta chiquita de Carondelet hace mucho tiempo? No queremos que salga, queremos que se quede hasta el último día. Muy bien, y después, como tiene que ser. Y si no, un revocatorio. Y luego de eso... Y luego de eso tampoco le vamos a revocar porque el Consejo Nacional Electoral no es creíble. El último año no se puede. El Consejo Nacional Pero Electoral habrá que intentarlo para denunciarlo. No, nunca fue creíble. Ellos han hecho lo que han hecho. Habrá que utilizar los mecanismos. No existen mecanismos. Yo lo que digo institucionales. Es que la obcecación con pintar ni un paraíso, porque no es un paraíso, pero hay grandísimos progresos indiscutibles. Pero pintar un infierno no nos lleva a ningún buen puerto. O sea, obcecarnos con no reconocer nada es un problema a la hora de poder presentar nuestros argumentos después, porque yo creo que tienes muy buenos argumentos, yo coincido muchísimos contigo, yo estaría en muchas de las batallas contigo por mejorar un sistema que hace falta mejorarlo, unos mecanismos de participación que hace falta desarrollar, unas instituciones públicas que hace falta que hagan su trabajo de manera correcta. Pero es que si de repente nos ponemos a que todo esto es un desastre y que el país se cae, no vamos a ningún lado. Ecuador necesita un presidente demócrata. Y este lo es. ¿Qué? Se va el año que viene. Se va el año que viene. Esa es la aspiración y la utopía tuya. Sí. A ver, ¿qué sería un presidente no demócrata? Vamos a aclarar primero que entendemos por democracia. Que respete la Constitución. Segundo, que respete las funciones del Estado. Y las funciones del Estado no son de él. Ni él es el jefe de todas las funciones del Estado. Cada función del Estado tiene que cumplir un rol que está perfectamente descrito en la Constitución. Claro. Y eso es lo que no tenemos. Yo creo que sí que lo tenemos. Porque lo que tenemos es un ejecutivo sumamente fuerte, que no por el tema de la Constitución, sino porque esa es su personalidad, su modo de ser, que es absolutamente dictatorial, no demócrata, es que no, ¿no es cierto? Es que mira, ¿cómo será de dictócrata el señor? Pero ¿cómo es posible que en una sabatina
es que son cosas que a un demócrata como yo, en todo caso, una demócrata como yo, o sea, escandalizan. Y no es que estoy hablando de un infierno. Ya voy a decir que, por supuesto, que hay que sostener la evolución de algunos derechos que en este momento existen. No se puede partir todo de cero como si todo estuviera mal. No creo que esa sea la salida. Pero no es admisible que en una sabatina el presidente de la República establezca que el día lunes, ¿no es cierto?, ordene a los jueces detener a X, Y, Z persona y que el lunes esa persona esté detenida. Es que no es posible. No es posible. Por último, las formas no se han cuidado. Mira, no es solamente un tema de las formas, es que el Ejecutivo no puede meterse en los temas de la justicia porque entonces la justicia deja de ser este parámetro que tiene que no ir ni a un lado ni al otro, es dar a cada uno a quien lo que corresponde, ¿no es cierto? Entonces, por lectura de un presidente demócrata, un demócrata no puede meterse en los temas que no son de su función. ¿Qué le encuentras de demócrata al presidente? Primero que nosotros... La votación. Primero la votación. La votación. Primero la votación y el respeto de los procesos electorales, ¿no? Entonces, mientras que eso ocurra, porque tenemos que también definir bien cómo son las elecciones y qué es un sistema democrático, mientras que eso ocurra, va a ser muy complicado que nosotros podamos argumentar que vivimos en dictadura. Porque si de esto se trata, entonces estaríamos en todos los países en dictadura. ¿Por qué? Porque es posible. Desgraciadamente, las injerencias de los poderes ejecutivos en el poder judicial campan a sus anchas en todos los países. Más que ningún gobierno que yo recuerdo. Bueno, te lo digo. Eso ya, ahí ya no puedo dar mi juicio de valor. Yo tengo 56 años y he luchado toda mi vida en defensa de derechos y nunca en mi vida, ni siquiera en la época, claro, de Febres Cordero asesinó gente. Que no me lo compares. O sea, Febres Cordero mandó a asesinar gente y a eso no se le perdona, aunque esté ya muerto. Sí. Claro, eso no se le perdona. Él ni siquiera hacía uso de los mecanismos legales, sino de los ilegales. Pero entonces, digamos, haciendo aparte esta situación, pero yo creo que no ha habido ningún gobierno en donde la injerencia ha sido tan crasa, tan absolutamente, con oficios. Digamos, sí, por escrito, sin vergüenza, ¿no es cierto? O sea, sin la menor desparpajo y ni vergüenza. Por favor. Ahora, en el tema social, vamos al tema social. Me quedan 3 minutos y entonces 1 y medio. O sea, a mí lo que sí me interesa aclarar, yo no sé quién tuvo más o menos injerencia, no puedo evaluar eso. Me extrañaría pensar que este es el que más injerencia ha tenido, me extrañaría. Pero bueno. Disculpa que ahí no dé ninguna opinión. Sin embargo, no podemos decir, es completamente ilegítimo decir que no vivimos en democracia y que por lo tanto este no es un sistema desde cualquier punto de vista y cualquier definición de lo que es una democracia, esto es un sistema democrático. Con lo cual, decir que Correa es un dictador son demagogias. Decir que aquí no vivimos en democracia son demagogias. Y yo creo que podemos hacer críticas y me parece bien que las hagamos. Tenemos que contribuir a que cada vez Ecuador sea un sistema más democrático, más participativo, más transparente, que funcione mejor, que se hagan mayores conquistas sociales. Pero hombre, no hay ciertas líneas rojas dialécticas que no deberíamos de cruzar porque es que si no, no nos entendemos. ¿Ya? Y entonces en la parte social nos quedan 2 minutos, Betty, yo creo que en el tema social habrá, y ahí voy a hacer un punto de equilibrio, digamos, ¿no es cierto? Yo creo que en lo institucional hay un retroceso para la democracia ecuatoriana. Creo que este gobierno nos ha llevado hasta antes del 2007 de lo que era la democracia en el Ecuador. Antes del 2007. Sí, a mi juicio es una década en ese sentido perdida, en términos de democracia. A Fernando le gusta porque desde el punto de vista institucional del sistema democrático, eso es lo que yo he mirado, el deterioro total, ¿no es cierto?, de la institucionalidad democrática. Probablemente es que estábamos acostumbrados a una democracia de mejor calidad que la que tenemos ahora. Sí, probablemente. O sea, digo. Pero en lo social, yo no creo que haya que venir con el nuevo gobierno a hacer borra y va de nuevo. Eso me parecería una ridiculez. Yo creo que ahí hay que tomar el pulso de las cosas, ver en qué punto estamos en cada una de las, digamos, en el tema de nutrición, por ejemplo, en el tema de derechos de mujeres, sí que hay que reconstruir todo el tejido social de defensa de derechos de las mujeres, porque está totalmente destruido ese tejido que existía. Ya no existe el Consejo Nacional de las Mujeres y por consiguiente tampoco existe ya
esta combinación igualdad, importante que había entre sociedad civil, autoridades que dictaban justicia y el Poder Ejecutivo, que era un trilateral bien interesante que generaba protección de derechos. Lo mismo ha ocurrido con respecto a los niños, a los derechos de los niños, y lo mismo ha ocurrido con respecto a los derechos de las personas con discapacidades. Pero yo digo, probablemente haya en cambio unos otros avances que habrá que irlos, las autoridades tendrán que informar. También. Ojalá ya se acabe este periodo del correato. No quiero decir, mira, en términos de corrupción, sí nefasto. Yo creo que no hay esa percepción en la población, ¿eh? Digamos, la gente, ¿sabes qué es lo que la gente lo que dice? Bueno, coloca el tema del empleo porque hay un 74% de gente que tiene familiares o ellos mismos han sido despedidos o están en desempleo o en empleo, en subempleo, súper subempleo, porque no hay empleo. Entonces, lo que yo digo es, allí vamos a necesitar, digamos, en lo social, tomarle el pulso a todo lo que ha hecho el Estado para avanzar y no retroceder. Fernando, ¿qué dirías tú entonces que evaluar o recomendar a alguien que a lo mejor sustituye al presidente Correa y al Correato, Alianza País y a todo lo que ha significado estos 10 años? Pues yo creo que indiscutiblemente habría que continuar con la misma agenda social, disminución de la pobreza, incremento de la calidad de la educación y reforzamiento de la educación. Esto de las becas en el exterior pagadas por el Estado fueron maravillosas. Con crédito educativo que hay que pagarlo. Por supuesto, no es que son pagadas por el Estado. Lealtad al país, pero te han dado la posibilidad de lealtad al país y que además se lo ha llevado, no las clases más populares, que ahí sí tengo yo observaciones, se lo han llevado las clases, en muchos casos, por las más pudientes, mejor formadas, y no se ha hecho una discriminación positiva en torno a los ingresos económicos. Pero bueno, entonces yo creo que esa sí se han hecho. Agenda social. Porque cuando te iba a dar un crédito el Senacid, Fernando, necesitabas una garantía de, si eran 50.000, de 150.000. Así es que discriminación se ha hecho. Sí, por eso. Bueno, entonces continuar con esta agenda social yo creo que es fundamental. Después yo también creo que habría que profundizar en la participación, que eso tampoco depende tanto de un poder ejecutivo que te tutele, sino que sea la población quien se organice y quien siga presionando. Una palabra que les guste, se empodere de la participación. Claro, y creo que eso es muy importante, ¿no? Pero sí continuar con esta senda, ¿no? Y desde luego, quizás si hay observaciones, sobre todo en el área de las libertades y derechos civiles, pues aplicar los correctivos necesarios, pero que nadie se vaya a la agenda de integración latinoamericana muy importante también, pero que nadie se vaya a salir de la senda de los logros sociales que hasta ahora hay y seguir profundizando para que la desigualdad se aminore en el país. En eso creo que en algo vamos a estar de acuerdo. Tenemos que, sí, por cierto. Pero continuar la senda que se andó. Pues, ahí no vamos a estar de acuerdo. Porque pero claro, y en otra cosa es que dice el presidente que está cansado de que se va. Bueno, te encantó esa frase. Sí, me encantó. Es como a ti lo de los 10 de la década ganada. Qué bueno que haya reconocido que nosotros también no me quiero ir, no me quiero ir sin preguntar. Yo como acabo de llegar todavía no me cansé. Se nos fue. Ustedes ven que un diálogo así con dos personas que conocen, ese es importantísimo. Betty, no me quiero ir, ya Felipe me está diciendo, ya por favor corten. ¿Va a ser candidata a binomio? ¿Qué están resolviendo? ¿Sí? Bueno, yo no digo no a nada, porque todo son cartas que están por ponerse en la mesa. Entonces le estaremos invitando para descubrir estas cartas. Han estado con nosotros Fernando Casado y Betty Amores. Muchas gracias a los dos. Siempre es bueno un poco de acción, y esta ha tenido esta charla. Es muy buena. A ustedes muchas gracias, y lo podrán volver a ver a partir de las 3 de la tarde a 920 AM. Muchas gracias también.